¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo estudio. En esta ocasión vamos a hablar acerca de Jesús como Hijo de Dios y la relación que tiene con su Padre. Voy a explicar ahora un poco esta relación que existe entre el Padre y el Hijo y cuáles son los fundamentos bíblicos para hablar acerca de esta relación y cómo era. El primer pasaje bíblico se encuentra en Miqueas capítulo 5 versículo 2, que se utilizará como base para el presente estudio. Este texto sin duda es conocido por todos. Pienso yo que no hay discordia sobre eso, ya que es considerado por todos como un texto profético acerca de la venida del Mesías en su función como libertador y como Señor de Israel. Vamos a leerlo y a hacer hincapié en algunas palabras que aparecen allí y que son muy importantes. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá quien será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Bueno, acá hay varias expresiones que son interesantes porque dice, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Pero después habla de otra salida, una anterior. Dice, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y ahora vamos a ver un poco a qué se refiere esta expresión salida. ¿A qué se refiere esta salida? Vamos primeramente, pues, a ver con algunos versículos bíblicos que este principio tiene que ver con su nacimiento. Que la palabra principio no se refiere en particular al principio de la creación de esta tierra, sino a un tiempo anterior. Eso lo vamos a ver también con algunos textos más adelante. Vamos primero a la palabra salidas. Vamos a ver algunos ejemplos que indican que esa palabra está relacionada con los nacimientos o con el engendramiento. Vamos a leer, por ejemplo, Job, el capítulo 38, los versículos 28 y 29. Fíjense que habla de la relación padre e hijo, ¿sí? Habla de un padre y ni siquiera habla de una madre, habla de un padre. Y dice quien engendró, pero después va a hablar acerca del vientre de la madre. Fíjense que dice, ¿de qué vientre salió el hierro y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Fíjense que habla de engendrar, se habla de salir del vientre. Esta expresión salir del vientre o salir de una persona está relacionada con el nacimiento. Acá tenemos por primera vez un ejemplo de la palabra salir. Otro ejemplo en Jeremías 20, versículo 18, también vamos a encontrar lo siguiente. Dice, ¿para qué salí del vientre? Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en la frente. Otra vez se menciona la palabra salir relacionado en este caso con un nacimiento. ¿Para qué salí del vientre? Se queja Jeremías. Y Job, en un texto muy parecido, en el capítulo 1, versículo 21, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Nuevamente hablando acerca de su nacimiento, se habla de que salió del vientre de su madre. Así que vemos que cuando dice en Miqueas, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad, está hablando de un nacimiento del Hijo de Dios en un tiempo que para el hombre se pierde en la eternidad. Tan lejano que para nosotros es como decir la eternidad misma. Pero es antes de todas las cosas, Dios tuvo un hijo, ese hijo que envió posteriormente a este mundo. Vamos a verlo ahora con varios pasajes bíblicos bien concretos, textos donde se usa la expresión salir, ¿sí? Donde es Jesús el que habrá de salir. Él dice directamente que salió de Dios. Vamos a leer, por ejemplo, el capítulo 8, versículo 42 del Evangelio según San Juan. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Bueno, este pasaje deja clara que esa expresión salida se refería a algo anterior a venir a este mundo, a venir a esta tierra.
que salió de Dios, dice. O sea, Cristo salió de Dios y vino al mundo. Son dos actos distintos. No es el hecho de venir al mundo lo que lo convierte en hijo de Dios. No, ya era hijo de Dios antes de venir al mundo. Salió de Dios y vino al mundo. Y otra cosa que aclara este pasaje es que dice que no vino de sí mismo. Cristo no vino de sí mismo, sino que el Padre le envió. Y esto es muy importante porque muchos hermanos consideran que el Padre y el Hijo es la misma persona. Pero Jesús aclaró, yo no vine de mí mismo, el Padre me envió. Entonces acá tenemos el primer pasaje de Cristo donde Él usó la expresión salir, refiriéndose a un evento anterior a su encarnación. Porque dice, salí de Dios y vine al mundo. Vamos a leer ahora otro pasaje en el Evangelio de Juan, pero ahora en el capítulo 13, los versículos 27 al 32. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, fíjense, nuevamente el Evangelio de Juan nos dice que Cristo había salido de Dios. Juan 16, 27 al 32 dice lo siguiente, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Ahora, ¿qué fue lo que creyeron los discípulos y qué es lo que tenemos que creer nosotros también para ser salvos? Bueno, dice, habéis creído que yo salí de Dios. Y ahora nuevamente usa esta expresión en dos tiempos, ¿no? Salí de Dios y he venido al mundo, dos tiempos. Nuevamente lo dice, otra vez, dejo el mundo y voy al Padre, le dijeron sus discípulos. He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto hemos creído que has salido de Dios. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Bueno, varias cosas que se mencionan acá. Ellos creyeron que Jesús había salido de Dios. Creyeron esto que Jesús había dicho, que Él salió de Dios. Lo creyeron, lo aceptaron y aparte ellos dicen que Jesús no habla en alegorías, no habla diciendo una parábola, sino que está hablando literalmente de que Él salió de Dios y que fue enviado a este mundo. Y otra cosa también importante que se menciona es que cuando Cristo habla de que ellos se iban a esparcir, ¿verdad? Y lo iban a dejar solo, Él dice, yo no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Nuevamente reafirma la idea de que el Padre y el Hijo no son la misma persona. No pueden ser la misma persona porque entonces se diría, me dejan solo y me quedo solo conmigo mismo, pero no. Lo que dice es, yo no estoy solo porque mi Padre está conmigo. Podemos ver claramente que cada vez que el Padre se refiere a Jesús como su Hijo, y que cuando Jesús se refiere a Dios como su Padre, realmente se refiere a que es su Padre, que no es una alegoría, que no es una metáfora o una parábola, sino que es algo literal. O sea, Cristo realmente es Hijo de Dios en los días de la eternidad y fue enviado por su Padre a este mundo. Ahora vamos a ir con la palabra principio. Esta palabra principio que aparecía en Miqueas 5:2, que decía que sus salidas serán desde el principio de los días de la eternidad. ¿A qué se refiere? Pues esa palabra principio se refiere al principio cuando Dios creó los cielos y la tierra, o es un principio anterior. Pues se refiere en realidad al nacimiento de Cristo, ¿sí? Vamos a leer el primer texto, se encuentra en Juan 1:1 al 3. Dice así, en el principio era el verbo. Esta palabra principio hace referencia a Miqueas 5:2. Y desde el principio, desde los días de la eternidad, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, acá estaba refiriéndose a su naturaleza divina, ¿no? Cristo es Dios como el Padre. Tiene la misma naturaleza que el Padre porque es su Hijo. Pero en el principio estaba con Dios. Estaba con Dios. Estaba al lado, ¿sí? Hay otros pasajes que dicen directamente que Cristo se sentaba a la diestra del Padre antes de que el mundo fuera creado. Este principio se refiere a antes de la creación de este mundo. Luego dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo, vamos a leer el verso 14 y 18,
Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Bueno, acá es una de las primeras veces que aparece la palabra unigénito en el Nuevo Testamento. Y esta palabra unigénito significa literalmente el único engendrado. El único engendrado. Está en relación con la palabra salida, ¿sí? Con el nacimiento de Cristo en los días de la eternidad. Cuando dice, vimos la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad, no se puede referir meramente a la humanidad, porque su humanidad en sí mismo no tenía gloria. Es decir, la humanidad, según Isaías 53, dice, no había un atractivo en él para que le deseáramos, ¿sí? Era una persona que tenía una naturaleza humana como la nuestra, naturaleza humana caída, digamos, como nuestra naturaleza. Cuando dice, vimos la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad, se refiere a esa gloria que irradiaba su divinidad. Jesús es el Hijo de Dios. Cuando se refiere al unigénito del Padre, se refiere a su divinidad porque Él fue engendrado por el Padre, ¿ya? En los días de la eternidad. Entonces, esa divinidad fulguró a través de su humanidad y ellos vieron su gloria, vieron la gloria del unigénito del Padre, reconocieron que ese hombre, que era el Mesías, que era el hijo de David según la carne, según la humanidad, era el hijo de David, era el hijo del hombre según la carne, aparte de ser el hijo del hombre, era el hijo de Dios. Lo reconocieron como hijo de Dios, el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Y en el versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra cosa importante, habla de Dios personas nuevamente. Es verdad, dice que aquí hay dos personas, ¿verdad? A Dios al Padre nunca, nadie le vio jamás. Ahora, ¿cómo vemos nosotros al Padre? Dice, el unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué significa esta expresión que está en el seno del Padre? Bueno, que está en la misma atmósfera. Aunque Cristo bajó acá a la tierra, nunca cortó su comunión con su Padre, salvo en el momento en que Dios puso sobre Él todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. No hay una separación, pero siempre estuvo Cristo en la misma atmósfera celestial. Era uno con el Padre eterno. Uno en carácter, uno en propósito, uno en naturaleza. Por eso puede decir en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno, ¿sí? Entonces estaba en el seno del Padre y Él estando en el seno del Padre nos dio a conocer al Padre. En Juan 14 Jesús dice, el que me ha visto a mí, ve al que me envió, al Padre que me envió. No porque sean la misma persona, sino porque son de la misma naturaleza. Cristo es la imagen del Dios invisible y por lo tanto, aunque nadie puede ver a Dios, sí podemos ver la imagen de Dios que es su Hijo. Entonces, otro texto que usa la palabra principio, que se refiere a este mismo principio, que es un principio antes de la creación del mundo, es el principio de las salidas del Hijo de Dios cuando fue nacido del Padre, cuando salió del Padre, cuando el Padre le engendró. Es Proverbios capítulo 8, la sabiduría hablando de sí misma. En este caso es Cristo hablando de sí mismo, porque Cristo es el poder y la sabiduría de Dios, según 1 Corintios capítulo 2. Cristo hablando de sí mismo dice lo siguiente, Proverbios 8:22 al 25. Jehová me poseía en el principio. Nuevamente, ¿no? Cuando dice aquí el principio, mucho antes de que el mundo fuese creado. Ahora, ¿cuándo lo poseía Jehová? A Cristo. En el principio, ¿verdad? Ya de antiguo, antes de sus obras, este principio, no el principio de la creación del mundo, es antes de sus obras, eternamente en los días de la eternidad, eternamente todo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fue engendrada. Fíjense, usa la misma expresión del Evangelio de Juan, que se lo llama Hijo unigénito, el único engendrado. Cristo es el único engendrado y el mismo significado que tiene la expresión salida. Sus salidas, su nacimiento son desde los días de la eternidad. Entonces dice, antes de la tierra, antes de los abismos,
fue engendrada antes de que fuese la fuente de las muchas aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido engendrada. Bueno, aunque habla en femenino porque es la sabiduría la que está hablando, todos sabemos que es Cristo, ¿sí? Porque lo dice el apóstol Pablo, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Así que acá tenemos varios textos que muestran y que explican estas expresiones que aparecen en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Pero ahora vamos a escuchar el testimonio de Dios, ¿sí? En primera de Juan capítulo 5 versículos 9 al 13 hablan acerca del testimonio de Dios, que no es un testimonio de hombres, es el testimonio que Dios da acerca de Jesucristo, y dice así: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. O sea, ahora vamos a escuchar el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. O sea, nosotros podemos creer el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo o podemos ponerlo en duda. Podemos querer tratar de explicarlo y dar otra explicación humana acerca de ese testimonio. Pero el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo es uno y es directo, es concreto. Entonces dice: este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene estas cosas. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que creer entonces? Según este pasaje, tenemos que creer el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Ahora vamos a ver el testimonio que Dios dio acerca de su Hijo directamente. No fueron a través de un profeta que escribió, ¿no? No fueron testimonios audibles, ya, de otras personas, sino que fueron testimonios audibles del mismo Dios. Se dieron con varios testigos presenciales. Ahora, ¿de quién y acerca de quién era Jesús? Según esa declaración, es lo que vamos a ver en ese testimonio. ¿Qué dijo Dios acerca de Jesús? ¿Quién era Él? Vamos a leer al primer testimonio que aparece en Mateo capítulo 3 versículos 16 al 17 y dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos, este es el testimonio de Dios, que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. O sea, Dios desde los cielos dio testimonio de quién era Cristo y lo dijo directamente: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El otro pasaje está en Mateo capítulo 17, versículo 5, que es en el contexto del monte de la transfiguración, y dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz de la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que acá tenemos dos testimonios del Padre. La voz de Dios escuchada por testigos, donde Él decía directamente: este es mi Hijo. Y el apóstol Juan dice: el que recibe el testimonio de Dios acerca de su Hijo tiene la vida eterna. Nuestra vida consiste entonces en aceptar que Dios dio a su Hijo. Y ahora vamos a ver por qué. Este testimonio de que Dios nos dio a su Hijo unigénito, como dice el apóstol Juan, no es exclusivo del Nuevo Testamento. También aparece en el Antiguo Testamento. Si vamos, por ejemplo, a una profecía que habla acerca de Cristo también, que es Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7, ahí se nos habla acerca, vamos a ver este texto, Isaías capítulo 9, versículos 6 al 7. Allí pues se nos habla acerca del papel que iba a tener Cristo como Mesías, como Salvador del mundo y también como la imagen de Dios, porque acá se llama a Cristo Padre eterno, Dios fuerte, consejero, etc.
que son cualidades del Padre, ¿sí? Entonces, como el que ve a Cristo ve al Padre, a Cristo se le llama Padre eterno. Dios fuerte porque Él es la imagen del Dios invisible. Entonces, aparte de hablar de estas cualidades o de esta imagen de Dios que iba a reflejar Cristo, se nos habla acerca de qué don estaba dando Dios al darnos al Mesías, al Salvador, a Jesucristo. No estaba dando cualquier cosa, estaba dando todo lo que tenía. Si leemos Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7, dice así: porque un niño nos es nacido. Era un niño, sí, pero nació un ser humano, un hijo de David según la carne, el hijo del hombre, podríamos decir también el Mesías, el ungido. Pero, ¿quién es ese niño? Lo dice la siguiente frase: hijo nos es dado. ¿Ya? No solamente dice porque un niño nos es nacido, sino que dice hijo nos es dado. O sea, Dios dio a su hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito, nos dice la palabra en otro pasaje muy conocido. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. ¿Sí? ¿Quién hizo esto? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, Dios, Jehová de los ejércitos, nos dio a su hijo. Hijo nos es dado. ¿Sí? Y el principado, todo está sobre su hombro. Proverbios capítulo 8 nos decía: eternamente tuve el principado. Este principado es reconocer a Cristo como el más importante en el cielo después de Dios. O sea, está Dios, está su Hijo y después vienen todos los ángeles, también con jerarquías y con orden. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces vemos en este pasaje que ya en el Antiguo Testamento se nos decía que Dios iba a darnos a su Hijo. Y este concepto de que Dios tenía un hijo estaba claramente establecido en el Antiguo Testamento en muchas historias. Podríamos hablar acerca de Abraham y de Isaac, que vemos, que vamos a mencionar a continuación. Podríamos hablar de Jacob y de José. Todas estas historias tienen esencialmente la historia de la salvación por medio del Hijo unigénito y muchas otras historias que muestran esta cuestión de engendrar al Hijo o de entregar al Hijo. De hecho, todos los primogénitos, todos los que abrían matriz, tenían que ser entregados a Jehová. Eran primogénitos, serán para Jehová. Tenían que ser redimidos con un cordero, con un animal. Si no, tenían que ser muertos. Entonces, esta idea de la muerte del Hijo está muy fuertemente arraigada en el Antiguo Testamento. Pero hay veces donde se dice de manera directa, de manera clara. Y una de ellas es en Proverbios, el capítulo 30, hablando acerca del Creador, del que creó los cielos y la tierra. Se menciona no solamente al Creador, sino también a su Hijo. Dice Proverbios 34, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró a los vientos en sus puños? ¿Quién encerró a todas las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y el nombre de su Hijo, si sabes. Fíjense que acá está hablando acerca de aquel que fundó los cielos y la tierra, que creó todas las cosas. Tiene un hijo, dice que tiene un hijo. Ya lo tenía antes de enviarlo a la tierra. Salí de Dios y vine al mundo, dice Cristo, ¿no? O sea, que acá vemos claramente que todos los textos armonizan de manera perfecta. No se necesita apelar a alegorías, parábolas, metáforas. Hay quienes dicen que no, que eso es para explicar otra cosa. Y si se les pregunta qué otra cosa quiere explicar, nadie sabe qué quiere explicar con ese ejemplo. Pero siempre se dice, no, Jesús es el Hijo. Pero en realidad no es el Hijo literalmente. ¿Y qué es literalmente? ¿Dónde explica la Biblia lo que Cristo es literalmente? Nunca hay una explicación clara sobre eso si los textos que fundamentan esa explicación no los muestran. Lo que la Biblia dice es que Dios tiene un hijo de manera literal y esto está claro. Lo vamos a leer
en otro pasaje, ya del Nuevo Testamento, pero que deja bien patente esta idea de que Dios tenía un hijo y que lo entregó para salvación de todos nosotros. Y esto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9, 10, 14 y 15. Dice lo siguiente: en esto se mostró el amor de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante este tema, Señor? Bueno, pues este tema es importante porque es que en esto es que se mostró el amor de Dios, no en otra cosa. ¿Ya? ¿En qué se ve el amor de Dios? En esto que estamos hablando ahora. ¿Qué estuvo dispuesto Dios a dar? ¿Estuvo dispuesto a dar una criatura, un ser creado? ¿Estuvo dispuesto a dar uno de sus hermanos? Eran 3 hermanos y bueno, bajó uno de ellos. ¿Estuvo dispuesto a dar a uno de sus hermanos? ¿O estuvo dispuesto a dar el único hijo que tenía? ¿En qué se ve el amor de Dios? En esto. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Estas palabras parecen muy conocidas, ¿verdad? Pero resulta que no son cabalmente comprendidas. Si Dios estuvo dispuesto a enviar a su Hijo unigénito al mundo, significa que ya era Hijo unigénito antes de que lo enviara al mundo. Esta parece absurda la explicación, ¿verdad?, que se está dando, pero es una explicación absolutamente necesaria. Si Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo unigénito y enviarlo al mundo, su Hijo era Hijo unigénito antes de venir al mundo. Aprende la lección. Era Hijo unigénito antes de venir al mundo. No se le llama Hijo de Dios a Cristo por la encarnación. Por la encarnación se lo llama Hijo del hombre, Hijo del hombre, Hijo de David según la carne. Pero Hijo de Dios se le llama por su filiación con el Padre antes de todas las cosas. Antes de que Dios creara todas las cosas, Dios tenía un Hijo. Y por medio de ese Hijo creó todas las demás cosas. Dice, para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y nosotros hemos visto que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Fíjense si no es importante este tema. Si nosotros no confesamos que Jesús es literalmente el Hijo de Dios, no podemos tener a Dios en nosotros. Qué tremendo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Ahora, ¿por qué Dios permanece en Él? Porque está entendiendo el amor de Dios. El amor de Dios se entiende en que Dios, no teniendo muchos hijos, teniendo solamente uno, estuvo dispuesto a darlo por todos nosotros. Dios estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía. Qué tremendo. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué destacamos esta cuestión? La Biblia presenta la pérdida de un hijo como la mayor desgracia que le puede tocar a un ser humano. ¿Ya? Así lo presenta la Biblia. Pero no solamente la pérdida de un hijo, porque uno puede tener 20 hijos y perder un hijo, que ya de por sí es terrible y es una tragedia, sino que la Biblia compara la pérdida del único hijo con la tragedia peor que puede pasar un ser humano. Si la Biblia quiere dar un ejemplo acerca de una desgracia, pues el ejemplo mayor que da es la pérdida de un hijo unigénito o del único hijo. ¿Ya? Vamos a ver este ejemplo en Jeremías capítulo 6, versículo 26, que habla acerca de la destrucción de Jerusalén por parte de Babilonia. Esta desgracia es anunciada por el profeta, solamente comparable a la pérdida de un hijo unigénito. Fíjense lo que dice Jeremías 6, 26. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponte luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre vosotros el destructor. ¿Sí? Pronto vendrá sobre vosotros el destructor. Ahora, ¿cómo tiene que ser el santo según dice Jeremías? Dice aquí, como por hijo único.
Esa es la mayor desgracia. Cuando la Biblia dice, tanto amó a Dios al mundo porque Dios estuvo dispuesto a enfrentar la mayor desgracia, la pérdida del hijo único. ¿Ya? Esto tan es así que en varias ocasiones Dios tuvo misericordia de esas madres que estaban solas y que perdieron todo lo que tenían, como el hijo único, ¿no? Como la viuda de Naín. Esto lo podemos leer en Lucas 7, 12 al 15, que dice, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella. No es que no moría gente en esa ocasión, ya, moría gente todos los días alrededor de Cristo. No son tantas las resurrecciones registradas en el Nuevo Testamento hechas por Cristo. No es que resucitaba a todos los que se morían, pero Jesús tuvo compasión de una mujer viuda que perdió todo lo que tenía, perdió su hijo único. Y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Es tan importante esta idea de la pérdida del hijo único, es tan trágico que Cristo se compadeció. Es el ejemplo que se da para hablar acerca de la peor desgracia. No se olvide de eso. La peor desgracia es comparada con la pérdida del hijo único, unigénito. ¿Ya? Y es la medida del amor de Dios hacia sus criaturas. ¿Cuánto nos amó Dios? Tanto que estuvo dispuesto a dar a su hijo único. Estuvo dispuesto a verlo morir, ¿sí? Así que ahí es donde empezamos a comprender el amor de Dios. Y fue justamente lo que Dios destacó de la fe de Abraham cuando vamos al Antiguo Testamento en Génesis capítulo 22. Voy a leer varios versículos, versículo 2, versículo 12 y los versículos 16 al 18, donde Dios habla acerca de la entrega que Dios le pide a Abraham, que entregue su único hijo, todo lo que tenía. Yo sé que muchos dicen, no, pero Abraham tuvo otro hijo. Bueno, ese era el hijo según la carne, digamos, no era el hijo de la promesa. Y Dios le mandó que le despidiera, así que no iba a ser parte de su familia. Todo lo que tenía Abraham era su hijo Isaac, el hijo de la promesa que tenía con su esposa, ¿sí? Por eso la Biblia lo llama a Isaac hijo unigénito. Y está correcto porque era todo lo que tenía. Esto es importante aclararlo. Vamos a leer Génesis, dice así. Dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac a quien amas, y vete a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 12, Dios interrumpe este sacrificio y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Fíjense, la prueba máxima, la peor desgracia para el ser humano, la pérdida del único hijo, está en la prueba. En esta prueba está. ¿Por qué Dios le iba a pedir a Abraham algo que Dios no está dispuesto a hacer él mismo? Si Jesús no era literalmente su hijo único, ¿por qué Dios le pide a Abraham que sacrifique literalmente a su único hijo? ¿Qué le quería enseñar Dios a Abraham? ¿Una mentira acaso? Pues no. Le quería enseñar la verdad. Le quería enseñar lo que Dios estaba dispuesto a hacer por la salvación del ser humano. Entregar a su hijo único en sacrificio. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré y te multiplicaré a tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedecisteis mi voz. Bueno, entonces pues ahí vemos esa clara explicación acerca del hijo único, ¿verdad? Y la gran desgracia de ver morir a un hijo único. Bueno, vamos entonces ahora
hermanos, que vemos que esta idea de que Dios tiene un hijo de manera literal, de manera concreta, también lo podemos ver en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Podemos ver claramente que la medida del amor, la medida de la tragedia y la medida de la fidelidad es la entrega del Hijo único. Encima, no de alguien que tiene muchos hijos y entrega uno, no, sino que entregar todo lo que uno tiene reflejaba obviamente el amor de Dios para con nosotros, de que iba a entregar a su propio Hijo para salvación nuestra. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que rechazan esa salvación? ¿Qué pasa con aquellos que dicen, yo no acepto el don que Dios da para mi salvación? Yo rechazo la muerte de Cristo como Hijo de Dios. Yo no quiero aceptar la salvación de esa forma. ¿Qué va a pasar con estas personas? ¿Qué va a suceder con ellos? Pues la Biblia dice que ellos van a lamentar. Escuche bien. La palabra de Dios dice que ellos van a lamentar. Pero es muy interesante ver cómo es que van a lamentar. ¿Ya? Vamos a Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, que habla acerca de los impíos que rechazaron a Cristo. Cuando lo vean venir en la nube de los cielos, dice que van a lamentar. Presten atención a algunas palabras que se mencionan acá. Después las vamos a ver en el Antiguo Testamento. Dice Apocalipsis 1:7 aquí, que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. ¿Quiénes van a ver a Cristo? Pues aquí en el capítulo 1, versículo 7 dice que los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra, todos los linajes, las familias, harán lamentación por él. Los que le traspasaron, dice aquí que iban a lamentar. Este pasaje, con estas mismas palabras, aparece en el Antiguo Testamento, pero añade una visión más. Fíjense la magnitud de la lamentación, la magnitud del santo de la angustia, de la tristeza, la comprensión de la magnitud de la desgracia. ¿Con qué se compara? Pues se compara con la pérdida de un hijo único. Vamos a leerlo en Zacarías capítulo 12, versículo 10 y versículo 12 en el Antiguo Testamento. Dice así la palabra del Señor: derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Fíjense qué interesante, la misma expresión. Aún los que le traspasaron le van a ver. Entonces acá dice, me verán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Tremendo. Fíjense la armonía que hay entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. La magnitud de las desgracias de los que rechazaron la vida eterna es llorar como se llora por un hijo unigénito. Tremendo. Afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito, y la tierra lamentará cada linaje. Aparte, los descendientes de la casa de David por sí mismos, sus mujeres por sí mismos, los descendientes de la casa de Natán por sí, sus mujeres por sí. Cada quien lamentará por sí mismos. ¿Ya? Fíjense, qué tremendo. Esta visión de Apocalipsis 1:7 está también profetizada en Zacarías capítulo 12. Y aparte de hablar de que van a ver a Cristo, a quien traspasaron, dice que van a lamentar cuando comprenden la magnitud de la desgracia, que comprenderán con la pérdida del Hijo unigénito. Porque el que rechaza la salvación, rechaza el don de Dios. ¿Ya? ¿Y cuál es el don de Dios? Entregar a su Hijo unigénito. Ese es el don de Dios. Y quisiera terminar con un texto que aparece en el Salmo capítulo 2, versículo 27, y también los versículos del 10 al 12, que habla acerca de la controversia que tiene Dios con el mundo. Ahora, Dios está en controversia con el mundo porque el mundo no quiere aceptar la voluntad de Dios, no quiere aceptar el testimonio de Dios, no quiere aceptar el evangelio, no quiere aceptar la salvación. Entonces Dios le habla a los encargados de gobernar en el mundo,
que son los reyes de la tierra. Dios les habla directamente a los reyes y les advierte que tienen que aceptar algo, tienen que aceptar al Hijo, pero lo pone por un decreto, lo decreta, ¿sí? Porque como el hombre no le cree al testimonio de Dios, entonces Dios tiene que escribirlo en un decreto para que la gente crea y la gente acepte por decreto. Hace poco me comentaba y me decían, ¿no será que esta expresión por decreto significa que no es literal? Que como es por decreto no es literal. Bueno, el tema es que si Dios pone algo por decreto y nosotros no lo creemos, o sea, nosotros agarramos y decimos, sí, Dios dice tal cosa por decreto, pero yo sé que eso no es real. Entonces, pues estamos mostrando que somos unos soberbios terribles. Si Dios lo dice por decreto, es porque es importante y tenemos que aceptarlo. Porque ya no hay otra forma en que Dios lo diga. Ya Dios lo dijo con Abraham e Isaac, Dios lo dijo por medio de Cristo, Dios lo dice por medio de los apóstoles, lo dice por medio de David, por medio de los profetas, de que Dios tiene un hijo y lo entregó por nosotros y que debemos aceptarlo para tener la vida eterna, y ahora lo pone por decreto. Vamos a leerlo. Es Salmo capítulo 2, versículo 27 y 10 al 12. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. ¿Contra quiénes? Contra Jehová y contra su ungido, contra Dios y contra Cristo. O sea, los reyes de la tierra están en contra de Dios y de Cristo. Entonces Dios le responde a esa rebelión, a esa confederación de reyes de la tierra que se ponen en contra de Dios, y les dice, yo publicaré el decreto. ¿Y cuál es el decreto? Este es el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Fíjense el decreto lo que dice. Mi hijo eres tú y yo te he engendrado hoy. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Fíjense qué interesante. Este es un mensaje en particular para el mundo adventista. El mundo adventista tiene que dar el mensaje de los tres ángeles. Y el mensaje de los tres ángeles dice, temed a Dios y dadle gloria. Y acá dice, servid a Jehová con temor y temblor. Sé que este temor tiene que ver con aceptar esta verdad, este precioso mensaje de identificar quién es Dios y quién es su Hijo. Y entonces dice, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Honren al Hijo. Ese es el mensaje de Dios. Ese es el mensaje que constantemente contraría a los reyes de la tierra, al que constantemente se oponen incluso las iglesias que no entienden que Dios tiene un hijo y que ese hijo tiene que ser honrado por el solo hecho de ser su hijo, de que Dios lo exaltó hasta lo sumo y mandó a los ángeles que le adoren, como dice Hebreos capítulo 1. Así que podemos ver, hermanos, que en todos estos pasajes a través de toda la Biblia, la importancia que tiene aceptar a Cristo no simplemente como Dios, sino que no lo podemos ver simplemente como la segunda persona de la Trinidad, sino como el Hijo de Dios. Este es el mensaje que trae vida eterna, porque nos ayuda a comprender el sacrificio, la desgracia que tuvo que enfrentar el Padre para que tengamos vida eterna. Si nosotros no aceptamos esto, vamos a lamentar como aquel que se lamenta por hijo unigénito. ¿Por qué? Porque rechazamos al Hijo unigénito. Entonces, fíjense, hermanos, qué importante es este tema. Entonces, pues espero que les sea de mucha bendición.